Si recordáis, en nuestra anterior clase hablábamos de los términos básicos de la semántica y lo que conformaban los rasgos básicos que conformaban el significado de las palabras. En esta segunda sesión de esta semana, con la que terminaremos por completo los contenidos de lengua del curso, vamos a hablar de las implicaciones que tiene la semántica a nivel del texto. Vamos a ocuparnos de una disciplina lingüística concreta que es la gramática del texto. Por tanto, ¿qué es la gramática del texto? La gramática del texto es una vertiente de estudios dentro de la lengua que triunfa mayormente en la segunda mitad del siglo XX. La gramática del texto estudia el texto como unidad, ¿sí? No conformada a partir de oraciones, sino como un todo, e intenta extraer las reglas por las cuales un texto es un texto y cómo está formado, cuáles son sus propiedades esenciales. Cuando definimos texto, debemos de referirnos a él como la unidad fundamental de la comunicación. Todos nos comunicamos a partir de textos, sean estos orales o escritos, de manera que, desde un punto de vista comunicativo, es la unidad lingüística básica y debe cumplir 6 propiedades. La primera de ellas es la informatividad, es decir, un texto debe de otorgar una información, unos conocimientos nuevos al receptor que no tenía. En segundo y en tercer lugar nos ocuparemos de la coherencia y cohesión que veremos más adelante. Además, destacamos la adecuación a las expectativas del emisor o aceptabilidad, es decir, que tiene que cumplir aquello que el receptor espera oír, ¿sí? La intencionalidad debe de cumplir con el propósito del emisor en el momento que lo empieza a realizar y la situacionalidad o adecuación al contexto. El texto que creemos debe de ser adecuado, ¿sí? Debe de tener sentido en el contexto en el que lo estamos realizando. Todo ello, como podéis ver, tiene relación con el esquema de la comunicación, con el emisor, el receptor, el mensaje, el contexto y el referente. Entremos así de lleno en la coherencia, la primera de esas propiedades textuales que vamos a estudiar en profundidad. La coherencia es aquello que garantiza que el texto en su conjunto internamente sea un todo, es decir, tenga un sentido unitario. Para ello debe de cumplir 4 reglas básicas para ser un texto. El primero, no puede contradecir lo que ya se ha dicho antes en ese texto, lo que se va a decir posteriormente, o aquellas cosas que al leer el texto nosotros mismos inferimos. Por ejemplo, si nosotros dijéramos que el rey de Francia ha sido matado en la primera oración, no podríamos después decir que Francia es una república, porque eso implicaría que no tiene rey. Sería una contradicción. En segundo lugar, nos ocupamos de la regla de relación. Debe existir una relación entre todo lo que se está exponiendo en ese texto y los conocimientos del mundo que tiene el receptor. Además, debe cumplir el principio de continuidad. Los diferentes enunciados que en él aparezcan, ¿sí? Las diferentes informaciones que se van introduciendo en el texto, deben de ir relacionadas entre ellas. Deben de ir asentadas en los conocimientos previos. Y por último, debe haber una progresión. Debe de conllevar el texto continuamente nuevos conocimientos. Deben de insertarse en ese texto, por medio de esta continuidad, informaciones que no conocía el receptor, porque si no, dejará de prestarle atención. La coherencia, fundamentalmente, la vamos a medir a través de la progresión temática. La progresión temática es cómo se estructura dentro de un texto la información nueva respecto de la información ya conocida o información vieja. Toda la información ya conocida en un determinado momento del texto la llamamos tema y toda información nueva que incorporemos la llamamos rema. Veamos 2 ejemplos de cómo se puede estructurar temáticamente un texto. Fijémonos en el primero. Encontraron una niña que se llamaba Berta. Ahí vemos que toda la oración es rema, no hemos conocido nada hasta ahí. Berta era originaria de Buenos Aires. En esa segunda oración nosotros ya conocemos quién es Berta, es decir, la niña que encontraron. Por tanto, ahí Berta es el tema. Y rema toda la información nueva que añadimos, que es originaria de Buenos Aires. Nosotros ya sabemos que Berta es de Buenos Aires, ¿sí? Por tanto, en la siguiente oración, fijaros, el tema va a ser Buenos Aires. Esa es la capital de Argentina y se encuentra en la región de Río de la Plata. Todos los datos que estamos dando sobre
Buenos Aires son remas, son informaciones nuevas. En este caso, daros cuenta que el tema de una oración, que el rema de una oración pasa a ser el tema de la siguiente, que el rema de esa segunda oración pasa a ser el tema de la siguiente. A esto lo llamamos progresión lineal. Pero existen otros tipos de progresión temática. Por ejemplo, la progresión con tema constante. Fijémonos en este segundo ejemplo. Aquí tiene su coche nuevo. Todo aquí es rema, no teníamos ninguna información previa. Pero en el resto de oraciones que vamos a encontrar en este texto, el tema continúa siendo el coche que se nos ha presentado hasta aquí y se le van añadiendo remas nuevos, nuevas informaciones. Tiene un motor de 180 caballos, primer rema. Navegador incorporado, rema 2. Sí, nos está dando un conjunto de propiedades de ese coche nuevo, informaciones sobre ese tema. Por tanto, hemos entendido que la coherencia en su conjunto es la estructura interna, ¿sí?, del texto, es el sentido interno y unitario del texto, ¿vale? La coherencia, por tanto, la tiene que descubrir el receptor cuando escuche el texto. Debe de él mismo enlazar mentalmente los contenidos a los que se refiere. Frente a ella aparece la cohesión. La cohesión son las relaciones existentes a nivel superficial, es decir, en la superficie entre los elementos lingüísticos que existen dentro de un texto. La cohesión la vamos a poder rastrear, la vamos a poder encontrar en elementos del texto. La coherencia la vamos a tener que intuir de nuestra lectura. Lo que llamamos comprensión lectora es la capacidad de detectar la coherencia de un texto. La cohesión es lo que vamos a aprender a buscar ahora. Por tanto, la cohesión va a estar en la relación entre los elementos lingüísticos. Para ello vamos a diferenciar los mecanismos semánticos de cohesión, los sintácticos, los fóricos y los nexuales. El primero de estos mecanismos de cohesión que tenemos que conocer son los mecanismos de cohesión semánticos. Para ellos, tiene especial relevancia recordar todos los términos que estudiamos en la primera sesión de esta semana, y es aquí donde adquieren un porqué. La cohesión semántica se asienta en reiterar, en repetir un mismo referente a través de diferentes unidades léxicas. Podemos hacerlo a través de un sinónimo de esa misma palabra que hemos empleado, volviendo a reiterar ese mismo referente. Pero también podemos hacerlo, por ejemplo, negando el contrario o utilizando una palabra más general, hiperónimo, que el hipónimo que hemos utilizado antes, ¿vale? Además, también podemos utilizar metáforas o podemos hacerlo a través de proformas léxicas. ¿Qué son las proformas léxicas? Son hiperónimos muy amplios como cosa, animal o persona que engloban un gran número de palabras. El segundo tipo de cohesión, el segundo mecanismo de cohesión, es la cohesión sintáctica. Hablamos de cohesión sintáctica cuando no repetimos ese elemento léxico, ese referente de la realidad al que queremos volver a referirnos en el texto. Sí, pensemos que todos estos elementos tenemos que volver a referirnos porque a lo mejor son temas y antes han sido remas. Es decir, porque por la regla de continuidad que antes estudiábamos y de progresión tenemos que todo relacionarlo con algo de lo que hemos dicho previamente, ¿vale? Estos elementos, por tanto, dentro de la cohesión sintáctica, no van a ser repetidos, sino que van a desaparecer del texto y el receptor de ese texto va a ser capaz de recuperarlos de alguna manera. Si los recuperamos por el contexto extralingüístico, es decir, por ejemplo, si dijéramos eso, ¿sí?, eso no me gusta, ahí estaríamos hablando de elisión, nos está haciendo referencia al elemento concreto, ¿sí? Diríamos no me gusta y nosotros seríamos capaces de ver qué está señalando. Sin embargo, cuando nosotros somos capaces de recuperarlo a través del propio texto, es decir, de un elemento al que hemos remitido anteriormente, hablamos de elipsis. Fijémonos aquí en el elipsis y recordémoslo a través del sujeto elíptico. Nosotros podemos intuir que un sujeto es elíptico en un texto, ¿sí? Por ejemplo, la encontramos, ¿sí?, si sabemos que nosotros quién es en ese texto concreto, ¿sí? O por ejemplo, la encontraron. Nosotros podemos saber quiénes son ellos si en una oración anterior se ha dicho la policía la estaba buscando. Entendemos que los policías la encontraron sin necesidad de repetirlo. Ahí hablamos de un mecanismo de cohesión sintáctica elíptica. En tercer lugar, hablamos de los mecanismos fóricos. De nuevo, estamos reiterando unidades léxicas referentes a los que hemos utilizado anteriormente en el texto. Pero en este caso no lo vamos a hacer por medio de unidades léxicas, como hacíamos con la sinonimia, o con la negación del antónimo,
o con el hiperónimo, sino que lo vamos a hacer a través de formas gramaticales, es decir, de palabras como pueden ser pronombres personales, como pueden ser pronombres posesivos de tercera persona, como pueden ser pronombres demostrativos, o como puede ser la utilización del artículo determinado y el indeterminado. Por ejemplo, un hombre fue al parque. El hombre, ahí estamos reiterando la unidad léxica, es decir, el hombre que apareció antes, y sabemos que es el mismo, porque si nosotros dijéramos un hombre apareció y volvíamos a repetir un hombre fue al parque, no tendría por qué ser el mismo. Hablamos de dos tipos de mecanismos fóricos. El primero es la anáfora, que es reiterar un contenido léxico que ha aparecido anteriormente. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, apareció una mujer rubia doblando la calle y después utilizamos ella, estamos utilizando un pronombre personal para referirnos a una unidad léxica que apareció antes. Pero también podemos hablar de catáfora. Hablamos de catáfora cuando lo que reiteramos, bueno, no lo reiteramos, sino que cuando lo que introducimos es una unidad léxica que todavía no hemos aludido. Por ejemplo, ella huía de allí, y ese allí no encontramos en el texto a qué hace referencia, sino que tenemos que seguir leyendo para encontrar cuál es el referente al que sustituye ese mecanismo fórico. Fijémonos, nadie podría descubrirla nunca. Había limpiado la fábrica y encontramos ahora ese referente catafórico, la fábrica, al que antes aludíamos con el adverbio allí. Por último, para finalizar con los mecanismos de cohesión, hablamos de los mecanismos nexuales, que también tienen una relación directa con todo lo que hemos estudiado estas dos últimas semanas. Los mecanismos nexuales son aquellos que lo que hacen es guiar la información del texto para ver cómo la recibe el receptor, es decir, enlazan entre ellas las diferentes oraciones o enunciados que conforman el texto. ¿Cuáles son los mecanismos nexuales? Pues por un lado son las conjunciones coordinantes y subordinantes que hemos estudiado y que introducen los distintos tipos de oraciones coordinadas y subordinadas. ¿Vale? Los nexos que, los nexos aunque, por ejemplo, los nexos concesivos, los nexos causales, están enlazando dos contenidos, dos enunciados y ayudan al receptor a entender cómo es la relación entre las dos oraciones. Pensemos, por ejemplo, que veíamos el otro día los problemas que teníamos entre las causales y las consecutivas. ¿Vale? Los mecanismos nexuales nos ayudan al receptor a entenderlo. Además, también tenemos los marcadores discursivos aquí abajo. Cuando hablamos de los marcadores discursivos que ya hemos dado a principio de curso, hablamos de un conjunto de unidades que a veces son conjunciones o podrían actuar como conjunciones, pero no lo son en ese contexto porque están separadas del resto de texto mediante pausas, ¿sí? Porque son invariables y porque carecen de significado alguno. Revisemos, por tanto, para terminar con los mecanismos de cohesión, cuáles son los marcadores discursivos y cuál es su clasificación. Aquí, por tanto, tenemos la clasificación en una tabla de los 4 tipos fundamentales de marcadores discursivos, dejando por último los marcadores conversacionales fuera, porque ahora mismo no nos interesa. Tenemos los estructuradores de la información, que son los que organizan cómo se va desarrollando la información dentro de un texto. Los conectores, que nos sirven para sumar o para mostrar, por ejemplo, una consecuencia o algo contrario a lo ya referido. Los reformuladores, que lo que hacen es recuperar información a la que ya hemos aludido previamente. Y los operadores argumentativos, que deberíamos utilizar mucho en nuestros comentarios críticos, porque para lo que sirven es para mostrar nuestra opinión, nuestros argumentos sobre una determinada tesis. Bien, hasta aquí, por tanto, los mecanismos de coherencia y cohesión que tenemos que ser capaces de rastrear en nuestros textos y que vamos a tener que utilizar, por ejemplo, en nuestros comentarios críticos y en nuestros resúmenes. La tarea que veamos en relación con el comentario crítico y con el resumen esta semana tiene que tener en cuenta todos estos conceptos que acabamos de estudiar. Muchas gracias, chicos y chicas, y hasta aquí los contenidos de lengua de este curso.